Muy buenas tardes. ¿Quién les habla? Zuleima Paz. Como ya hemos ido en otros apartados aprendiendo de que el mundo delictivo es amplio. Eso es un abanico de delitos que se generan en el acontecer diario. Entonces, se nos hace sumamente interesante seguir profundizando en cuáles son esos tipos de delitos y que nos indica el Código Penal al respecto. Uno de los que vamos a estar mencionando es lo relacionado con la desaparición forzada de las personas. Muy interesante el tema. ¿Qué se infiere? ¿Qué se señala? Bueno, la desaparición forzada es lo relacionado a la extracción de una persona de su vida cotidiana, de su acontecer diario, sin que el familiar, por ejemplo, se le notifique sobre el paradero de la víctima. Lo interesante en este punto es que el que desarrolla o el que ejecuta el hecho punible puede ser el Estado, organizaciones, sean subversivas o terroristas. ¿Por qué estas dos últimas? Lo hacen porque sienten un apoyo de un ente superior. Entonces nosotros aquí podemos hablar de una participación del Estado desde el punto de vista directo e indirecto. Directo cuando lo ejecuta él mismo. Indirecto cuando hace uso de organizaciones extras para ejecutar la acción de desaparecer a una persona. Hubo un punto importante en la desaparición forzada. Primero, la víctima nunca acepta ser llevada a un lugar desconocido. Y en segundo lugar, el Estado o la organización nunca acepta el tener en su poder a la víctima. Entonces esto hace que la víctima se convierta en un punto vulnerable porque no existe la capacidad del régimen de justicia para proteger sus derechos humanos, para protegerlo de cualquier acto que implique tortura, lastimar su integridad física o que elimine su vida. ¿En qué parte de la legislación venezolana habla de este delito? Del delito de la desaparición forzada de las personas. Específicamente en la Constitución. En el artículo 45, ahí habla que ninguna autoridad, sea pública, civil o militar, así sea en estado de excepción, de reducción de garantías, puede ejecutar desapariciones de ningún ciudadano, de ninguna persona. ¿Por qué? Porque esto sería un acto criminal. Y considerando que esto está contemplado como parte de hechos de lesa humanidad, se hieren los derechos humanos. ¿Okay? Aquí se habla de que este delito admite tentativa. ¿Cuál otro recurso apoya lo relacionado con la desaparición forzada como delito? El Código Penal. En el artículo 180, ahí nuevamente vuelve a fundamentar que ninguna autoridad, sea civil, militar o cualquier otra, tiene derecho a desarrollar una desaparición forzosa. También un dato importante es que este dato, según este precepto legal, indica que no tiene, él no se deja nunca de perseguir, es un delito continuado. Mientras la víctima no aparezca, el delito sigue manteniéndose como tal, y una vez que el delincuente o el responsable del hecho punible aparezca, él va a tener que ser sentenciado por el delito, pues el objetivo es evitar la impunidad.
así sea el Estado o cualquier organización. En consecuencia, este no prescribe, este delito no prescribe, es continuado, es sistemático. Ahora bien, ¿qué dice con relación a las penas? Aquí podríamos hablar de la penalidad. Si la desaparición forzosa se genera y yo soy el responsable como Estado, como organización directa, tendré que pagar una pena de 15 a 20 años. Si soy colaborador, va de 12 a 18 años. Pero si en este proceso, tal vez en un acto de arrepentimiento, decido colaborar con la autoridad para rescatar a la víctima, entonces puede existir una rebaja de condena. Algo importante, este tipo de delito cuando se comete no se da ni la amnistía y mucho menos cualquier otra condición que favorezca o que señale la ley. No hay ningún privilegio. Se cumple la pena. Supongamos que el Estado le da una indicación a una autoridad determinada de desaparecer a una persona. Esta autoridad tendrá la obligación de denunciar dicha orden ante el sistema de justicia. ¿Okay? Es un tema sumamente interesante, es un tema sumamente delicado. En ocasiones las víctimas son relacionadas con vida política, por ejemplo. En este caso en Venezuela últimamente se ha mencionado mucho lo relacionado con desaparición forzada. De hecho, hay líderes políticos que señalan al Estado como el responsable de la desaparición forzada. Entonces nosotros como estudiantes de Derecho tenemos que comprender que cuando en el medio de comunicación se menciona el término desaparición forzada, entonces tendremos que tener una víctima que se rehúsa a ser llevado, ¿okay? Que no da autorización de ser arrestado. 2. Un Estado o una organización responsable. 3. No la existencia de la desinformación del paradero de la víctima, del estado de la víctima. Si están estas condiciones, entonces sí podemos hablar de desaparición forzada. Pero si, por ejemplo, yo como el centro, la persona que está siendo arrestada y asume el arresto, entonces deja de ser desaparición forzada. Entonces son datos importantes. Ahora, si hacemos el análisis de tipo penal, encontramos primero que el sujeto pasivo puede ser indiferente. El sujeto activo, el que comete el delito, entonces ya sabemos que es el Estado o una organización que actúa al margen de la ley porque siente que un apoyo de un ente mayor y que va a ser su acción delictiva va a gozar de impunidad. Eso sería el sujeto activo. En la acción es extraer, es violentar la libertad del sujeto. En lo que referente a la penalidad, bueno, ya sabemos, puede ir de 15 a 20 años, de 12 a 18 años o asumir rebajas de pena. La culpabilidad es lógicamente dolosa porque hay una intención de desaparecer, de hacer daño. El bien jurídico tutelado tiene, aquí encontramos varios, y entonces esto lo podemos llamar como un delito pluriofensivo. ¿Por qué? Porque se está lastimando el derecho a la libertad, al libre desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque a mí me van a sacar de mi zona cotidiana y me van a colocar en un lugar donde me van a condicionar mis acciones. ¿Okay?
Y de allí no me van a dejar salir, obviamente. También se pone en juego el derecho a la vida. Puede ser que resulte muerto en el proceso. El derecho a ser protegido de la tortura, ¿ok? El derecho de seguridad. Son muchos delitos que se cometen. El bien jurídico eso sería el bien jurídico tutelado. En relación a la naturaleza jurídica sería de acción pública. Esta la tiene que perseguir el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque es un hecho de lesa humanidad. Es un hecho que lastima los derechos humanos. La tipicidad, lógicamente, ya la mencioné, tiene que existir alguien que se rehúse, un Estado que está cometiendo el crimen, y la falta de información, de la información sobre las víctimas por parte de los familiares. Bueno, eso sería lo relacionado con desaparición forzada. Un delito más. ¿Cuál sería? Muy interesante mencionar. Lo relacionado con el delito de la calumnia. Generalmente hay muchas personas que pueden decir, hacer señalamientos de tipo moral, de tipo conductual, en fin. Y puede ser que estemos incurriendo en un delito sin saber. Por ejemplo, ¿qué sería la calumnia? La calumnia es hacer un señalamiento sobre un inocente ante la autoridad de un hecho punible. Es decir, imaginemos que una mujer molesta tal vez por un acto de infidelidad, decide acusar al esposo de maltrato físico, psicológico, sexual ante la autoridad. La autoridad, como todo ente responsable, comienza la investigación, ¿ok? Pero resulta que el esposo es inocente de todo lo que se acusa. Eso es calumnia. Artículo 42, ¿ok? Artículo 240. Ahora, eso es en relación con el Código Penal. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos una serie de penas dependiendo de la magnitud. Supongamos que no fue mucho el daño. Bueno, la mujer tendría que cumplir de 6 a 30 meses de prisión. Pero resulta que el asunto fue serio y el esposo va a la cárcel por el supuesto maltrato. Esto tendría implicaciones de la ley, que protege a la mujer. Imagínense todo lo que le puede acarrear al pobre hombre. Esto supongamos que sí le generó una condena al señor, pero resulta que más adelante se comprobó que era falso. Entonces la persona que cometió la calumnia puede tener que sufrir prisión o sufrir un castigo de 3 a 5 años, ¿ok? Por calumnia. ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado? En primer lugar, aquí se está lastimando es el derecho de la administración de justicia, ¿ok? Un elemento muy propio. Te estás colocando a la autoridad a hacer un trabajo innecesario teniendo tantos asuntos que atender. Entonces, es un gasto de recursos y tiempo. Ok, entonces tenemos que el sujeto activo está relacionado con el que está cometiendo el delito, la persona que ha señalado injustamente a un inocente de un hecho punible. Y el sujeto pasivo, en este caso, puede ser una persona no determinada. Cualquier persona puede ser víctima de este tipo de acciones. ¿Cuál sería la acción? La acción es hacer señalamientos sobre un hecho punible y acusar a un inocente. La penalidad puede ser hasta 5 años según la gravedad de la acusación.
La naturaleza jurídica es de acción pública y la culpabilidad es de tipo dolosa porque hay una intención de hacer daño. Vamos ahora a otro delito, el delito del falso testimonio. En el delito del falso testimonio tengo a una persona que omite o proporciona información falsa ante la autoridad en un proceso, puede ser en un interrogatorio, en un juicio o en alguno de estos mecanismos donde se requiera de la asistencia de alguna persona. Entonces, ¿qué hace ella? Incurrir en el delito del falso testimonio, sea hacer señalamientos u omitir datos, lo que termina obstruyendo la justicia y hasta también condicionando el tipo de pena que se pueda dar en relación con algún acontecimiento. ¿Cuál sería el sujeto pasivo y activo? El sujeto activo, el que comete el delito. El sujeto pasivo, lógicamente, en este caso podría hablarse que la propia autoridad, porque es la que está siendo engañada. Con relación a la acción, es emitir u omitir información no acorde a la realidad, es decir, algo falso o sencillamente no lo dije. Eso sería la acción, el no hacerlo. ¿Y frente a quién? Frente a la autoridad de justicia. ¿Cuál sería la pena? Bueno, la pena, según el artículo 242, puede hablar de 3 a 5 años de prisión según la contundencia de lo que yo mencioné. Y la acción o la naturaleza jurídica de la acción es pública. ¿Qué diríamos ahora con respecto a la difamación? Podemos nosotros en muchas ocasiones como ciudadano común pensar que difamación, falso testimonio, calumnia, sea lo mismo y hasta lo llegamos a utilizar como sinónimo, pero no. La difamación tiene que, el objetivo es desacreditar a una persona, es imputarle a determinado sujeto una acción. Por ejemplo, que yo diga, mira, Juan es un ladrón porque entró a la residencia de María y hurtó todo lo que allí estaba, dinero, ropa, en fin. Y doy todos los detalles. Y esa misma información se la doy a este sujeto, se lo digo a la vecina, se la digo a la otra vecina. Hay más de 2 personas que están siendo informadas por mí sobre una acción que supuestamente Juan realizó. ¿Okay? ¿Cuál sería el análisis de tipo penal? En primer lugar, tenemos que los sujetos activos y pasivos pueden ser indiferentes. La acción es desacreditar. Estoy señalando un comportamiento deshonroso a Juan, en este caso. ¿Cuál sería el bien jurídico? El derecho a la dignidad y el honor. Estoy atacando el honor y la dignidad de la persona. La pena, bueno, es dependiendo de la complejidad de lo que yo he mencionado y los daños que se acarrearon, que puede ser una pena que lleve a prisión o también puede terminar en multa. La tipicidad, lógicamente, tiene que haber alguien que está haciendo señalamientos sobre el accionar o conducta de una persona, y para que se llame difamación tiene que existir más de 2 personas a la que yo como difamador he informado sobre las acciones, en este caso de Juan. ¿Qué sería entonces injuria? La injuria tiene que ver con mencionar algún hecho, adjudicarle un comportamiento hecho a una persona. ¿Okay?
Esta puede ser de forma escrita, de forma oral. ¿Cuál es la diferencia con la difamación? Que aquí yo lo hago con un hecho, es una acusación genérica. Por ejemplo, digo, María es prostituta. Ajá, y las pruebas no hay. ¿Por qué? Porque es sencillamente un señalamiento sencillo, sin gran interés. ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado lastimado? Lógicamente vuelve a ser el honor y la dignidad de la persona. La acción es desacreditar los sujetos activos y pasivos cualquiera. La penalidad también va a ser dependiendo de la complejidad de lo que yo he mencionado y a qué tanto nivel llegó la situación. Algo importante puede ser hasta una sencilla pago de multa. Algo importante que hay que recalcar es la diferencia entre calumnia, falso testimonio, difamación y injuria. Primero, en la calumnia implicamos a las autoridades, es decir, que las utilizamos, ¿ok? En la calumnia. En el falso testimonio también utilizamos a la autoridad, ¿ok? Pero en la calumnia hay una diferencia, que aquí hay un inocente, que yo estoy acusando, ¿sí? Está la autoridad estoy utilizando la autoridad para que juzgue a un inocente. En el falso testimonio estoy utilizando a la autoridad. ¿Por qué? Porque estoy omitiendo o dando falsos datos sobre algún hecho, sencillamente. En la difamación estoy implicando hasta dos personas, ¿ok? En la injuria estoy hablando de un hecho genérico, un hecho sencillo, es un sencillo señalamiento. Por ejemplo, mientras que en la difamación yo digo que María es una prostituta porque la vi en la esquina y doy hasta pruebas, en la injuria no, en la injuria solo digo que es una prostituta. Estoy haciendo señalamientos deshonrosos a sus actitudes, pero en una puedo ser más detallado y en la otra puede ser más sencilla mi acusación. Y eso allí es donde está lo significativo. De esta manera podemos observar que el mundo delictivo hay que verlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos puede generar amplias confusiones. Pero afortunadamente tenemos un código penal sumamente nutrido. Ya observan ya el grosor del libro. Pero que nosotros como ciudadanos, no solo como estudiantes de Derecho, sino como ciudadanos, debemos conocer, debemos comprender qué es lo que señala nuestra legislación en materia de delitos. Y como el objetivo es seguir aprendiendo, qué mejor oportunidad para hacer un análisis del tercer libro del Código Penal. Me tomé la tarea de hacer un breve resumen que voy a ir desglosando en la medida que nos permite el tiempo. Por ejemplo, en el libro 3 aquí podemos encontrar lo relacionado con los artículos 400 en adelante, 484. Por ejemplo, yo voy a empezar desde el 484. ¿Qué dice el 484? Lo básico porque no vamos a hablar de los artículos con todas sus líneas, porque nos podemos agotar, ¿verdad? Pero si hacemos unas pequeñas síntesis de cada aspecto que es significativo que puntualiza cada artículo, podemos llegar a entenderlo más fácilmente. Por ejemplo, el artículo 484 habla de túmulos, calamidad o hecho. Ok, cuando en estos acontecimientos una persona se le solicita ayuda y éste se niega,
se niega a proporcionar su servicio o a dar información a la autoridad, se puede encontrar con una pena, específicamente multas. ¿Ok? Y esto es un artículo necesario. ¿Por qué? Porque en cualquier territorio nacional se pueden generar acontecimientos significativos que implique la colaboración de cualquier persona. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que estar dispuestos a proporcionar ayuda y cualquier dato que le permita a la autoridad actuar y alcanzar el éxito o la solución del problema. ¿Okay? Seguimos con el artículo 485, que es cuando una persona se rehúsa a proporcionar datos personales o da información falsa. Lógicamente es una pena, acarrea pena. ¿Por qué? Porque nadie tiene que negarle a la autoridad su información y mucho menos cuando es necesaria. Entonces este es un artículo indispensable para mantener el orden, para mantener el proceso de justicia. En el artículo 486 señala que es todas aquellas acciones, por ejemplo, la celebración de eventos religiosos, por ejemplo, civiles, que se realicen en lugares no apropiados, no hechos para tal fin. Esto puede acarrear multas o también prisión si se genera algún desorden. Indudablemente es necesario. ¿Por qué? Porque si este artículo no existe, entonces cualquiera puede montar un evento religioso en cualquier espacio, y recordemos que donde hay más de 10 personas reunidas, todo puede pasar. Entonces es necesario que la autoridad esté informada para que ejerza algún control y sobre todo se puntualice un responsable en caso de que algo no salga bien. Artículo 488 es cuando sea un médico, un cirujano, un funcionario de sanidad niegue un dato a la autoridad, una información. Todos tenemos que dar la información necesaria para evitar cualquier situación compleja. Entonces ellos tienen que dar datos que se les soliciten. Artículo 489. Esto se relaciona con el recibir una moneda falsa. Una vez que yo me dé cuenta de que esta moneda es falsa y no de parte a la autoridad, estoy cometiendo un delito, ¿okay? Que me puede acarrear multa. ¿Por qué? Porque es necesario el artículo, porque imagínense cuánta papel moneda falso podemos tener en el territorio, sencillamente porque yo no indiqué que eso estaba ocurriendo. ¿Cómo hace la autoridad para enterarse, para abrir una investigación? Artículo 490. Este artículo es sumamente interesante porque dice que serían 10 a 50 unidades tributarias el no aceptar la moneda en curso. Sumamente ideal, sobre todo para estos momentos que vive Venezuela, donde la moneda pierde validez para el comerciante, por ejemplo. Por lo menos hoy ya nosotros tenemos una moneda en curso, el bolívar soberano, que en su momento fue de 2, 5, 10, 20, 50, 100 bolívares y entre otros montos. ¿A qué pasa hoy? Ya el comerciante no me quiere recibir la moneda, el billete de 5, el billete de 2, el billete de 10, y ya comienza a los rumores a señalar que pronto no se van a aceptar los billetes de 100. Eso es un delito.
Eso es un delito. 490 del Código Penal señala que es un delito. Pero todo el mundo lo está haciendo en el territorio nacional. Entonces, lo interesante, a veces el Código Penal puede tener toda la información y cada una de las leyes pueden ser muy coherentes, los artículos pueden ser sumamente coherentes. Pero lo indispensable en el sistema de justicia es que se ejecute la acción. Si aquí dice que la unidad tributaria a pagar es de 10 a 50, por mí, desde mi punto de vista, haciendo un análisis en este momento, podría aumentar la unidad, sería ideal aumentar la unidad tributaria para forzar el respeto de la moneda que está circulando. ¿Por qué? Porque eso lastima la economía y sobre todo la capacidad del propio consumidor, del que paga los servicios, del ciudadano común. Artículo 492. Habla sobre que es un delito la venta de manuscritos o dibujos, dibujos sin la autorización respectiva, sobre todo cuando están, cuando ellos están en embargo, ¿okay? Están en un proceso de embargo. Entonces, indispensable, sobre todo esto se suele informar porque hay determinados manuscritos o materiales, este tipo de materiales que pueden tener una validez cultural o científica, en fin, y entonces es indispensable siempre notificar para evitar el pago de sanciones. Artículo 496. Tener un lugar de entretenimiento sin los debidos requerimientos legales. Este artículo es indispensable. ¿Cuántos accidentes no se han generado en un establecimiento que ha sido inaugurado de manera clandestina? ¿Por qué? Porque la autoridad, cuando yo notifico a la autoridad sobre la creación de un sitio para el entretenimiento, la autoridad va, puntualiza si cada uno de los elementos son acordes para que yo pueda reunir en ese espacio una cantidad de personas. Pero cuando esto no se hace, las estructuras, muchas veces hasta las estructuras no cumplen con los sistemas de seguridad. Entonces, el artículo 496 es una manera del sistema de proteger la integridad del ciudadano, del que asiste a esos lugares de entretenimiento. Artículo 497. Espectáculos en áreas públicas. Esto implica arrestos o multas. En muchos casos, las personas se pueden quejar sobre el exceso de ruido, sobre la molestia de estas actividades, de estos espectáculos. Esto es solo guardar el orden público. Es un artículo indispensable en una sociedad que lo que busca son puntos para llegar al mantenimiento de la armonía de la paz. Artículo 498. Abrir negocios, empresas sin autorización. Esto es sumamente significativo, sobre todo en Venezuela, donde en Venezuela cualquier persona abre un negocio o establecimiento sin notificar. Es necesario. Esto lo que va es a favorecer el orden social. Entonces las autoridades tienen que estar notificadas. En el artículo 503 está relacionado con los mendigos, sobre todo aquellas personas que le generen al resto de la ciudadanía temor o repulsión. Es indispensable que se entienda que estas personas pueden ser arrestadas y si reinciden se le aumenta la pena. La pena puede llegar a aumentar hasta 6 meses. Y si se comprueba que tiene condición de trabajo, es posible que la autoridad lo inserte en una casa de trabajo. Si analizamos este artículo, es objetivo, es coherente. ¿Por qué? Porque si no, las calles estarían repletas de personas que a pesar de tener condición de trabajo no lo hacen. Entonces, sería puntual, darle
cumplimiento a este artículo. En el artículo 505, aquí también habla de mendigos, pero cuando son menores de edad. Si yo observo un menor de edad mendigando, pero si compruebo de que este ha sido inducido por alguna persona, puede ser esta organización, el papá, algún familiar, este último cumple pena. Y de hecho le va a caer la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Indispensable este precepto legal. ¿Por qué? Porque tenemos unas calles repletas de niños que están solicitando ayuda a otro ciudadano y no sabemos si detrás de ellos puede existir organizaciones delictivas utilizándolos para generar, digamos, mover la fibra humana de una persona y termine proporcionándole ayuda económica al que al final ni siquiera el mismo niño utiliza, sino que hay alguien aprovechándose de la condición. Artículo 506. Se relaciona con alterar el orden público, por ejemplo, por los ruidos. Imagínense cuántas veces nosotros en un edificio hemos estado cansados de que el vecino, por ejemplo, coloca una música a alto volumen. Él está incumpliendo con el artículo 506. ¿Por qué? Porque está yendo en contra del orden público. Esto le puede acarrear multa, le puede acarrear prisión si reincide. El artículo 509. Cuando se crean fábricas para la elaboración de armas o municiones. Indispensable, sobre todo en un país donde lo que hay es proliferación de armamento, cualquiera posee un arma. Tenemos uno de los países más violentos con la mayor índice de homicidio, entonces nosotros necesitamos controlar quién elabora las armas, quién elabora las municiones para poder saber qué es lo que tenemos en el territorio nacional en cuanto a armamento. Artículo 512. 1000 unidades tributarias cuando se porta un arma, así sea con permiso, sobre todo cuando la llevo a una reunión, cuando la dejo al alcance de un niño o al cuidado de alguien que desconoce sobre la materia. Término, este pasamento es sumamente trascendental. ¿Por qué? Para evitar cualquier accidente. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted en las noticias, en el periódico, en la prensa, no se ha informado sobre hechos, muerte por manipulación de armas por un niño? ¿Eso a quién le genera delito? Al dueño, al responsable del arma, al que tiene el permiso. Artículo 519. Es penado aquellos hechos donde, por ejemplo, hay un peligro, pero yo no hice ningún señalamiento de que allí había peligro. O cuando dejo algún elemento que obstruye el libre tránsito, eso genera penas de multas. En el artículo 520 habla sobre lo relacionado con la interferencia del alumbrado público. Estos son pertenencias públicas, es decir, que todos tenemos el deber de cuidar, ¿cierto? Entonces yo no puedo hacerle ningún daño, no puedo interferir, ni porque desee ayudar lo relacionado con el alumbrado público, ¿okay? Porque esto me acarrearía penas de multas. En el artículo 523 se relaciona con el dejar es un delito dejar vagar a una persona demente sin informar a la autoridad. Un artículo sumamente interesante. ¿Cuántas personas nos vemos nosotros diariamente en las calles vagando sin rumbo? Porque no existe alguien responsable, o de existir se ha desentendido, sobre todo en estos tiempos de crisis.
Entonces esto son personas que están fuera de su capacidad de raciocinio y pueden terminar lastimando a otro. Y la autoridad no hace nada. Entonces aquí tenemos que entender que la autoridad tiene que ser notificada, y cuando es notificada ya esa autoridad debe tomar las medidas pertinentes. El objetivo siempre es preservar el bienestar, es preservar la tranquilidad social. Artículo 526. Se relaciona con aquellas personas que, siendo responsables del cuidado de un animal feroz, no lo hagan. ¿Okay? Esto va a acarrear pena, y es un punto significativo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que se mantenga la integridad de cualquier ciudadano, y si estamos al frente de un animal que es de alta peligrosidad, entonces ¿cómo lo van a dejar sin custodia, sin notificarlo? Es dejar a un inocente con la posibilidad, con la alta probabilidad de ser lastimado. Desde el artículo 530 al 533 se relaciona con los juegos de azar. A todos nos fascinan los juegos de azar. Podemos encontrar determinados establecimientos relacionados con el juego de azar. Sin embargo, esto no está permitido. De hecho, cuando la autoridad se encuentre con un establecimiento donde se desarrolle juegos de azar, este podrá tomar las ganancias que se han alcanzado en ese tipo de establecimiento. ¿Por qué? Porque no está permitido. ¿Okay? Esto es sumamente significativo. Recuerden que detrás de los juegos de azar hay muchas implicaciones que en consecuencia lo que hacen es vulnerar la estabilidad económica del que opta por participar en estos eventos. Desde el artículo 534 al artículo 535 se relaciona con las personas que incurren en actos de embriaguez. ¿Cuántas veces usted, cuando va transitando, no le atemoriza a una persona con altos niveles de alcohol, que su comportamiento no es el común, el adecuado, el propicio? Entonces allí tiene que entenderse que la persona que está en un mal estado por consumo elevado de alcohol puede ser arrestado. ¿Okay? Estos arrestos van a ser sustancial con las reincidencias que tenga. En el artículo 537 habla del castigo a los animales. ¿Okay? También es interesante ver cómo el Código Penal le da cabida le da importancia a todo ser vivo, en este caso a los animales, el decir el no maltrato animal. Sin embargo, desde mi punto de vista es muy poco lo puntualizado. Considero que el maltrato animal está siendo cada día más permanente, una acción deplorable pero permanente, y que los seres humanos deben ser castigados cuando se vulnere la vida de estos seres vivos. Y como el objetivo es preservar el respeto, y el Código Penal debería en algún momento de su actualización hablar sobre o darle mayor amplitud a lo relacionado con el cuidado de animales y lógicamente el maltrato de ellos, decir qué otras posibilidades de castigo puedan existir. Desde el artículo 542 al 543 hablamos lo relacionado con... Tenemos personas que se dedican a lo que es herrería y cerrajero. Son conocimientos sumamente significativos, ¿cierto? Y que pueden, a mí, cuando yo conozco de estos temas, fácilmente puedo abrir
la cerradura de una puerta, cualquiera, la de la bóveda o la del porche, la del cuarto, en fin. Tengo un conocimiento. Si yo, sabiendo que Juan llega y me solicita que abra la casa de determinada residencia, yo primero tengo que verificar si él es el propietario. Porque si yo como cerrajero asumo y digo, sí, yo te voy a abrir esa cerradura, y resulta que no es el propietario y es un delincuente, estoy entonces yo cometiendo un delito que me va a llevar al cumplimiento de una pena. Entonces es indispensable tener en cuenta que hasta los propios conocimientos hay que saberlos administrar y saber a quién se le van a facilitar. Así, con este pequeño resumen que he realizado, lo más básico que puedo decir como conclusión es que la ley es coherente. A pesar de que el Código Penal venezolano fue elaborado muchos años atrás y que el delito se ha actualizado diariamente, el legislador fue muy inteligente. El legislador pareciera haber visualizado, pero a futuro. Hicieron hipótesis muy aptas para ser aplicadas en la actualidad. Lo objetivo en toda esta materia es que el sistema de justicia la trate de aplicar a la mayor brevedad posible y constantemente. Bueno, ha sido un verdadero placer puntualizar cada uno de estos detalles relacionados con el Código Penal, con el derecho penal. El objetivo siempre va a ser promover el aprendizaje significativo, el dominio de los términos, y lo estamos consolidando a partir de este tipo de materiales. Bueno, quien les habló, Zuleima Páez. Esperemos que existan muchas oportunidades para el avance intelectual. Hasta luego.